chimberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos vemos aquí en otro vídeo para nuestro canal de YouTube. Estamos aquí con Galdi Juca. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Galdi? ¿Estás bien? Muy bien, estoy fenomenal, la verdad. Me alegro, me alegro. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, todo bien, sí. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lo bueno mejor, de lo mejor lo superior, que estéis perfectamente, que estéis estupendo. Bueno, hoy tenemos un vídeo que es la guía definitiva de los gestores de calor, amigos. Muy bien, hoy venimos a hacer un recopilatorio de lo que son los gestores de calor y hablar un poquito para qué sirven, ¿ok? Hemos reunido aquí una serie de gestores de calor que son los que mayoritariamente hay en el mercado. Yo no sé si hay algún otro, pero casi todo puede estar reunido aquí, ¿vale? Son variantes. Son variantes. De lo que hay aquí, básicamente. ¿Vale? Tenemos tanto callouts, ¿vale? Los típicos callouts que conocemos. Hablaremos también de lo que viene siendo el Proboss y el Screen, los gestores de calor de un coco, y un poco os lo relacionaremos también con lo que vienen siendo los cortavientos, ¿vale? Vamos a ver, vamos a empezar por los gestores de calor de un coco. Los gestores de calor de un coco no son muy conocidos en el mercado, la gente no los conoce mucho, ¿vale? Pero son gestores de calor que, como su propio nombre indica, son para un coco, amigos. ¿Para qué sirve este tipo de gestores de calor? ¿Para qué tipo de cazoletas? Pues mira, concretamente la Inbao funciona bien con este tipo de gestores de calor, ¿vale? Con los gestores de calor de un coco. Y diréis, ¿yo puedo fumar solo con un carbón? Pues sí, amigos, es posible. Pero una pequeña anotación sobre ellos, ¿vale? Yo no lo recomiendo nunca, ¿ok? No recomiendo que normalmente pongáis en el hornillo un gestor de calor, ¿vale? Pero en el caso de los gestores de calor de un coco, tienen que hacer... O sea, hay que calentarlos un poquito antes para que funcione. En una cazoleta como la Inbao, pues calentaríamos el carbón y también calentaríamos un poquito el gestor de calor. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a conseguir que consiga arrancar la cazoleta. Vamos a conseguir que fume, ¿ok? Después, con respecto a los callouts, ¿qué tienes que decirnos de ellos? Vale, pues básicamente yo os voy a hablar un poco de los tipos HMD, Heat Management Device, se dice en inglés. Gestores de calor tipo callout, ¿vale? Y os voy a hablar en primer lugar, por ejemplo, del Titan, ¿vale? El Titan de Mr. Shisha es un gestor de calor que acaba de salir hace no mucho al mercado, es un gestor de acero inoxidable y básicamente recrea un gestor que se puso bastante de moda en España, podríamos decir que recrea, que se llama Nagrani, ¿vale? ¿Qué ocurría con este gestor de calor? Que el pico de calor que tenía era exagerado y es un gestor de calor que daba muchísimo calor, gustaba por una parte, pero por otra te achicharraba el tabaco. Entonces ha llegado Mr. Shisha y ha hecho una remodelización de ese gestor de calor muy mejorada, en la que tienes un piquito extra de calor con respecto a un gestor de calor réplica, a un callout réplica, a un tipo Seed Clouds, a cualquier tipo de gestor réplica, pero con un poquito más de calor, con un equilibrio adecuado, vamos a llamarlo. Entonces, a mí es un gestor de calor que personalmente me gusta mucho. Vale. Este gestor de calor, ¿vale? El tipo de el Titan, ¿vale? Es parecido al gestor de calor, el callout típico tradicional, ¿vale? Tenemos también un callout 3 cocos, ¿vale? Para poder meterle 3 carbones dentro, ¿vale? Tenemos un Seed Cloud, ¿vale? Tipo Seed Cloud, el Pecelin concretamente, es donde entrarían, yo diría que 4 carbones a lo mejor, 3, ¿vale? Los 3 seguro, el cuarto a lo mejor se queda un poquito arriba. Yo soy partidario también de 3, más de 3 con el Seed Cloud. Exactamente, sí. Con este tipo de calor yo soy partidario de usar 3 carbones, que hay gente que le pone 4 porque quiere tener más calor en la cazoleta. Bueno, sí, pues se puede. Pero si no sabes gestionar bien el calor, la va a quemar. Mal gusto, eso es. Estos gestores de calor suelen estar fabricados pues entre acero inoxidable, hierro, aluminio, depende del gestor de calor. Después, concretamente, tenemos el Proboss. El Proboss se usa primordialmente para fumarlo con papel de aluminio, como lo está haciendo Galdi, ¿vale? Mucha gente, y esto, aunque parezca increíble, mucha gente lo hace, es que no le pone papel de aluminio. Y no, este gestor de calor está pensado para fumar con papel de aluminio. Un error garrafal. Es un error garrafal, porque además tiene los orificios, tiene orificios a lo largo de toda esta parte del gestor, ¿vale? Y se te cae el carbón y se te cae la ceniza al tabaco. Esto está pensado para fumar con papel de aluminio. Propiedades. ¿Qué propiedades tiene esto? Para mí, el Proboss a día de hoy es el gestor de calor más cómodo, regular,
de utilizar en el mercado en cuanto a lo que es picos de temperatura, ¿vale? Es un gestor de calor muy lineal que al tener una capa de papel de aluminio y luego el Probox nos permite mucho jugar con la temperatura, o sea, nos permite que no tengamos ese pico de temperatura incómodo, que nos tengamos que estar preocupando por mover los carbones, que muchas veces cuando estás un poquito más avanzado mola el hecho de poder gestionarte tú la propia temperatura. El Probox al final, mi recomendación es: coges, le metes 2 carboncitos, porque hay mucha gente que fuma con 3. A mí me gusta fumar con 2 y tapa por lo general. 2 carbones. Hay gente que le pone 3 sin la tapa. tapa. Eso es. Para mí, a mí personalmente, para eso, prefiero la rejilla del screen. Si quiero fumar con 3 carbones, le pongo la rejilla del screen. Yo no fumo casi nunca con rejilla. Y el Probox, yo la utilidad que le voy a poner 2. Empezamos con la tapa cerrada para calentarlo unos 4 minutitos aproximadamente. Y cuando la cazoleta está ya calentita, lo ponemos a caballo, la posición de caballo, que es como la tengo yo ahí, ¿vale? Y básicamente, prácticamente lo puedes dejar así toda la sesión. Si vemos que tiene un poquito más de calor, le quitamos la tapa. En fin. Si vemos que el carbón se está quedando más chico, le ponemos la tapa, Eso ¿vale? es. Nos sirve también para alargar un poquito la fumada, ¿vale? No mucho más, pero sus 10-15 minutitos más. Es muy cómodo. Es cómodo. Es un gestor de calor muy cómodo. Aclarar también con respecto a los tipos de gestores de calor que aclara Fernando, es muy importante que tengáis en cuenta el tipo de material que se utiliza, ¿vale? El acero inoxidable en este caso tarda un poquito más en coger temperatura porque es más denso y tiene más densidad de material, pero cuando coge temperatura calienta mucho más que cualquier tipo de materiales, como por lo general suelen ser aluminios, ¿vale? Entonces, esto va a coger bastante más temperatura que esto. Sí. Tenerlo en cuenta, ¿vale? También, si cuando estamos fumando durante la sesión usamos, por ejemplo, el titán, ¿vale? Y le damos muchas, cuando ya el gestor está caliente, la cazoleta está caliente, y fumamos de una manera pues muy compulsiva, fumamos muy repetidamente, eso puede llegar a aumentar la temperatura. Es mucho más complicado jugar con la temperatura. ¿Por qué? Porque esta chapa coge mucha temperatura. Mucha. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que refrigeremos la cazoleta, la temperatura que va a tener el gestor va a ser muy alta. Exacto. Otra cosa a tener en cuenta, volviendo, que es que se me ha pasado, volviendo a lo que son los tipos de calor, es muy importante diferenciar porque, por ejemplo, el titán no tiene tetillas por abajo, lo cual nos va a permitir jugar un poquito más con la altura del tabaco a la hora de paquearlo. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que tiene unas tetillas, ¿vale? Lo cual hace que se toquen con el tabaco y pueda producir que se queme antes. Entonces, es una cosa también a tener en cuenta a la hora de escoger un gestor de calor. Otra cosita que se me ocurre. Por lo general, no en todos, la tapita esta la podéis tirar a la mierda. No, tirarla nunca. Tirarla nunca, ¿por qué no? Porque puede ser que haya gente que fume solo con 2 carbones y le ponga la tapa. Y no necesite ponerle un tercer carbón. Mi recomendación, lo que cada uno quiera. Esto al final, como siempre decimos, va por gustos, por gustos, colores. Personalmente, yo creo que estamos de acuerdo en que le vemos más uso y más utilidad al hecho de que, en concreto en esto, no en el resto, en el calor normal, yo personalmente le pongo 2 y uno montado a caballito. Fin. Sí. En el de 3 cocos y en el PCLIN no es necesario ponerle la tapa. Como te entran 3 carbones dentro de cada uno de los gestores, ¿vale? Porque dentro del 3 cocos entran 3 carbones. La tapa no recomiendo que la pongamos, a no ser que la fumada ya esté prácticamente muriendo. Es decir, o para calentar solo. Exactamente. Para calentar tampoco, porque si nos pasamos, se quema la cazoleta volando. Entonces, porque además es muy ligero, ¿vale? Es un gestor de calor muy ligero. ¿Qué ocurre? Si le ponemos 3 carbones y le ponemos la tapa para calentarlo, si no lo gestionamos bien, se quema. ¿Por qué sirve la tapa en este caso? Pues cuando el carbón esté muy consumido, muy pequeño, como los que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Pues sirve pues para que no termine de perder temperatura y terminar la sesión. Eso es. ¿Vale? Otro gestor de calor que a mí personalmente me gusta mucho es en este caso el screen, ¿de acuerdo? Yo estoy fumando en screen, estoy fumando en un Inbao con 4 carbones, a mí personalmente me gusta mucho fumar así. El screen suele estar fabricado en aluminio y el screen se compone de 2 partes: la rejilla y la zona donde se coloca la chimenea, o sea, la chimenea, donde se pone la rejilla. Como veis aquí, a mí no me hace falta tener papel de aluminio, ¿vale? Hay gente, sobre todo, hay mucha tradición en los países árabes o en teterías que están regentadas o lounge que están regentados por gente árabe, que suele ponerle el screen con papel de aluminio. A mí personalmente no me gusta. Porque a mí me aporta mucha restricción a la fumada. Eso es. Sobre todo, incluso, además de los países árabes, lo que te has comentado, en una zona de España, en concreto en Valencia, hace años,
prácticamente se fumaba en su totalidad con cazoleta de screen, papel de plata, esto y 4 carbones. Sí. Bien es cierto que con el tiempo se ha ido evolucionando y el papel de plata ha quedado claro que no es necesario como tal con esto, ¿vale? O sea, la idea de esto precisamente es la separación que tendríamos entre lo que es el tabaco, primero por la chimenea y posteriormente por la rejilla, habiendo un espacio bastante interesante para aportar calor sin ser tan vertical y abrir el sabor de una forma muy interesante. Correcto. A mí me gusta mucho el screen porque, a diferencia del calout, a mí a veces me cuesta un poco gestionar el calor del calor. Entonces, a mí el screen me aporta el calor suficiente, porque sobre todo lo fumo en cazoleta turca, cazoleta tradicional, ¿vale? Me aporta el calor suficiente y no me llega a quemar el tabaco. No me llega a chicharrar si me descuido en la gestión del calor. Eso es, ¿vale? Eso es. Después, veréis aquí los cortavientos. El cortaviento no es un gestor de calor. Eso es. ¿Vale? ¿Para qué sirve el cortaviento? Pues como su propio nombre indica, para cortar el viento. Es decir, para que cuando fumamos, por ejemplo, en exterior, ¿vale? Y hay pues, una ligera brisa, pues no se te consuma el carbón, ¿vale? Y la cazoleta no pierda temperatura. Entonces, mucha gente lo que hace, cuando quiere empezar a calentar lo que viene siendo la cazoleta, primordialmente se hace con calout, ¿vale? Cuando le ponemos el calout sobre la cazoleta, ¿vale? Para que caliente antes, le ponemos el cubreviento. Así. Uy. ¡Ah! Se va a caer. Lo pongo en este, ¿vale? Ahí. Entonces, de esta manera, la cazoleta calienta antes, ¿vale? Lo podéis hacer, lo podéis usar con screen y lo podéis usar con calout. Pero no es un gestor de calor en sí, sirve para calentar un poquito la cazoleta, sirve para que la cazoleta coja temperatura y el tabaco empiece a cocerse antes. Yo, por ejemplo, que soy fumador de calout, sobre todo, yo lo utilizo principalmente y solo para calentar la cazoleta durante 5 minutitos, hacer que el barro coja la temperatura óptima, porque yo siempre soy partidario de que la temperatura con la que vaya a fumar tengo que empezar un poquito por encima. Es decir, si yo quiero fumar durante la sesión con 3 carbones con el calout, voy a empezar la sesión calentándola con el cubrevientos, es decir, con un aumento de temperatura al principio con respecto a lo que vaya a fumar, porque si no es un poquito más complicado el hecho de encontrar ese pico de temperatura, o tarda más. Vale, concretamente yo la he puesto en el screen, ¿vale? El screen, al estar abierto por todo el lado, por todos sus lados, ¿vale? Por toda la circunferencia de la rejilla, ¿qué ocurre? Pues que al final pierde calor fácilmente. Muy fácil. Cuando el carbón se consume, como yo los tenía, que la cazoleta pierde temperatura. Es un apunte muy importante que con el screen se consumen mucho antes los carbones que con Efectivamente. cualquier gestor de calor, ¿eh? Exacto. Por eso se pone el cortaviento. Un poco también para que no pierda ese calor residual que le queda a la Eso es. cazoleta y terminemos la fumada. Eso es. Pues no sé, yo creo que lo hemos dicho todo, yo creo que lo hemos mencionado todo. ¿Algún apunte? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras aportar? Yo creo que por lo general hemos hablado de todas las variantes que tenemos de gestores de calor. Por supuesto que habrá más, que a lo mejor alguno dice, yo he visto este gestor de calor. Seguramente, hay más, por supuesto. Pero de variantes así por tocar un poquito todos los palos, o también hay que comentar simplemente la rejilla, que como hemos dicho es otro gestor de calor. Sí. Que se utiliza bastante, ¿vale? Que se utiliza bastante sobre todo en Andalucía. La rejilla con papel de aluminio, Eso ¿vale? Es decir, como lo tenemos aquí, Pero con la rejilla. Y 3 carbones. Y luego, no es un gestor de calor como tal, pero otra forma de fumar es a papel de plata directo. Con 3 carbones, ponemos los 3 carboncitos, es otra forma de fumar. Al final, lo que os estamos explicando es un poco las distintas formas de fumar en base a lo que os guste, en base a lo que busquéis y en base pues, a un montón de cosas que se tienen en cuenta a la hora de escoger algo, ¿vale? No todo es para todo, es una cosa muy importante, no Exacto. generalizar. Todo, cada cosa tiene su uso. Vale, muy importante. Efectivamente. Y no todos los tabacos le vienen bien, o para mi gusto, le vienen bien al calor y no todos le vienen bien al pro. Correcto. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Love 66. Yo no lo fumaría con calor. A pesar de que se fuma mucho en muchos bares, Negativo. usan el calout absolutamente para todo y con cualquier tipo de cazoleta y con cualquier tipo de tabaco. Yo no lo veo, ¿vale? A mí personalmente no me gusta. Con un Love 66, pues usaría un Provost. O incluso un screen. O un screen. Depende de lo que busquéis. Tabacos alemanes que están entrando un montón ahora y nosotros lo reiteramos un montón. OS, Holster, Hucane. Screen. Ya está. 100%, asegurado. Inbao con screen. Y a volar. Flying Sky. A volar. Azul de mango. A volar.
Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya sido útil. Si os ha gustado, darle like y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en un futuro vídeo. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Si te ha gustado, sígueme en Instagram, @cachimberos, @galdijuca. También.